Muy buenas, ingeniero. Vamos a hacer una introducción al curso de cálculo. Para empezar este curso de cálculo, he pensado que lo más importante es saber por qué realizamos los cálculos. Para ello, he realizado un tema anterior al 1, que es el tema de introducción, en el que explico por qué la necesidad de hacer los cálculos, hacerlos con un rigor y hacerlos de la forma correcta. Lo más importante es conseguir evitar accidentes. Ese es el motivo de todos los cálculos que se hacen, puesto que sería muy fácil hacer un diseño de cualquier equipo utilizando materiales infinitos, pero tenemos una realidad en que los materiales cuestan dinero y entonces hay que abaratarlo lo máximo posible. Esto conlleva hacer espesores más finos, utilizar menos material e incluso utilizar materiales con resistencias más reducidas para abaratar todo el proceso de fabricación y hacer las máquinas lo más económicas posibles dentro de su funcionabilidad. Y además de cumplir los parámetros de funcionabilidad, las normativas se basan en hacer que esas máquinas sean seguras. Para hacer esas máquinas seguras necesitamos hacer unos cálculos concretos y hacerlos de una forma determinada. Entonces, para introducir este tema, he creado la introducción en la que explico que los accidentes existen y actualmente siguen existiendo. Es verdad que la industria ha avanzado un montón y cada vez hay menos accidentes, pero aún siguen existiendo a día de hoy. Entonces, en la introducción del curso vas a ver cuántos accidentes hay en el sector industrial en concreto y vas a ver informes actualizados en los que se muestran estadísticas de accidentes que ya han ocurrido. Es decir, es una realidad que si no se hacen los cálculos de forma adecuada y no se cumplen las normas que existen a día de hoy, los accidentes se incrementan. Por esta razón hay normativas de cálculo y por eso debemos seguirlas de la forma más adecuada posible. Es decir, que los cálculos que realizamos no son solo para rellenar un expediente, no son solo porque hay que cumplir las normativas, porque sí, sino el objetivo es hacer las máquinas totalmente seguras para que no haya accidentes. Porque cuando diseñamos una máquina, tenemos el problema de que no sabemos quién la va a utilizar ni en qué condiciones, puesto que hay muchas veces que, por ejemplo, se me viene a la cabeza que la puede utilizar una persona que es pequeña. En este caso concreto me refiero a la gente de 18 a 22, 25 años, es decir, gente que tiene poca experiencia o nula. Entonces, esa gente tiene que utilizar las máquinas que sean seguras para que no les hagan nada, puesto que no tienen la experiencia de haber utilizado máquinas anteriores. También se me viene a la cabeza trabajadores que ya sí que tienen experiencia, pero a lo mejor por las circunstancias del día o del trabajo están sometidos a mucha presión y eso les hace tener la cabeza, no estar tan concentrados en la tarea que están realizando y entonces pueden cometer errores. Pues el objetivo de estos cálculos es que esos errores no provoquen un accidente, es decir, que la máquina se detenga en condiciones de seguridad o que no se pueda sobrecargar una máquina. Todos estos cálculos están enfocados a eso, a evitar la gran mayoría posible de accidentes. Esto no implica que siempre va a haber gente que a lo mejor se salte las normas, que no ponga la máquina como la tiene que poner, que no haga los mantenimientos, pero ese no es en este momento nuestro trabajo. Ahora mismo nuestro trabajo está en asegurar que esa máquina en cálculos sea seguro y que se fabrica de la forma que nosotros hemos realizado en cálculos. Después, las otras partes de que se cumplan todas las normativas de seguridad ya en casa del cliente o que se realicen los mantenimientos adecuados, lo único que podemos hacer en otras etapas del diseño es ponerlos en el manual de instrucciones para que se respeten y se cumplan. Pero en este curso de cálculo nos vamos a centrar en hacer los cálculos lo más claros posibles con el objetivo de evitar accidentes. Ese es el objetivo del curso, evitar accidentes, haciendo una selección de componentes adecuada para que la máquina también sea económica, que esté en precio y que esté en precio de mercado y realmente se pueda adquirir esa máquina y se pueda utilizar para obtener una rentabilidad. Entonces, una vez hecho ya este tema cero, que es donde explico aquí, vas a poder ver gráficas, vas a poder ver esquemas y puedes descargarte el informe real que han elaborado el Ministerio de Industria. Entonces, vamos a pasar al tema 1. En este tema 1, que es el primer tema del curso de cálculo, vas a adentrarte en el informe de cálculo. Ya hemos visto cuál es la necesidad del informe, que es evitar accidentes, y luego por qué y cómo se ha decidido incluir este informe de cálculo, es decir, de dónde viene. Está claro que es para evitar accidentes, pero ¿de dónde viene? Pues bien, en este primer tema vamos a hablar de qué es un informe de cálculo,
qué cosas tiene que tener, qué cosas no tiene que tener. Es muy importante saber qué incluir en un informe de cálculo y qué no incluir en un informe de cálculo, porque vas a tener la seguridad de que las cosas que no incluyas en el informe de cálculo y sean importantes se van a incluir en otras etapas del proyecto, de forma que en el informe de cálculo nos centremos en lo que tiene que tener el informe de cálculo. En este caso vamos a hablar de cómo tiene que ser la portada, de cómo tiene que ser el índice, cómo tiene que ser todo lo que engloba dentro del informe y sobre todo es importante que el informe sea claro, conciso y que no quepa lugar a duda. En ese aspecto hablaremos del contenido y luego una parte fundamental del informe de cálculo son las conclusiones. Una vez hemos hecho el informe de cálculo, ¿qué conclusiones? En las conclusiones tenemos que reflejar, en la gran mayoría de los casos, que los cálculos que hemos hecho se adaptan y cumplen las normativas que requiere la máquina. Ese es el objetivo del informe de cálculo, justificar que se cumplen de forma adecuada las normativas. También, en este primer tema, vamos a dar una breve pincelada sobre las normativas de gestión de la calidad. En este caso, vamos a hacer un enfoque de la normativa de gestión de la calidad, que es la ISO 9001, en no tener la necesidad de tener el certificado, porque hay muchas empresas que no tienen el certificado o que lo tienen pero realmente no lo implementan. Entonces, en este caso, el enfoque que vamos a dar en este curso es: no es necesario tener el certificado porque no es obligatorio tenerlo, pero sí que es cierto que es muy conveniente saber qué es la normativa de gestión de la calidad e implementarla de forma adecuada en la empresa para que te sea útil en el día a día y te ayude a evitar fallos, ¿vale?, en lo que es la ejecución del informe de cálculo. Puesto que muchas veces que tú haces un informe de cálculo, pero después de hacer el informe de cálculo hay gente que modifica ciertos componentes, entonces tienes que recalcularlo. Y después a lo mejor has leído la normativa mal, te has equivocado y tienes que modificar el informe que modifica componentes. Entonces todo esto hay que dejarlo bien marcado para saber que cuando haces una modificación en el informe, hacer el proceso de que el resto de personas se entere de la modificación que has hecho y viceversa, para que todo quede bien reflejado y podamos garantizar el cumplimiento de las normativas. Después, en este primer tema nos vamos a basar en ¿de dónde vienen esas normativas? Es decir, ¿qué normativas tenemos que utilizar para hacer el cálculo? En este caso, yo voy a utilizar las normativas que se necesitan en España o en Europa, que son las normativas que más he utilizado. También he utilizado otras normativas de fuera de España, puesto que, aunque tú fabriques una máquina en España, si la envías a un país que está fuera de España, fuera de la Unión Europea, tienes que cumplir las normativas de dónde se va a instalar ese equipo, no las del país en que se fabrica. Entonces es muy importante tener eso claro para saber qué normativas tienes que coger. Por ejemplo, son casos muy típicos que si fabricas una máquina para Estados Unidos, tienes que seguir la normativa de Estados Unidos, y en el concreto la de cada estado, la que corresponda a la máquina. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hacer los informes de cálculo basados en normativas. La normativa principal en la que nos tenemos que basar para hacer los informes de cálculo en Europa y en España es el reglamento de máquinas. Actualmente es la directiva, pero va a pasar dentro de muy poquito a reglamento. Entonces ya nos vamos a ir a basar en las dos, en la directiva de máquinas y en la normativa, en el reglamento de máquinas. En cuanto a estas normativas, para lo que es el informe de cálculo no afecta. Es decir, las dos son prácticamente la misma. El reglamento te dice únicamente que tienes que cumplir todas las normativas de tu equipo. Entonces vamos a ver dónde buscar las normativas, cómo encontrarlas, qué hacer si no hay normativa, porque hay casos en los que para el equipo que diseñamos no hay una normativa específica. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para hacer el informe de cálculo, de dónde sacamos esos cálculos obligatorios que nos hagan cumplir la normativa. Y después vamos a hablar de la problemática que estas normas no son gratuitas, es decir, las tienes que comprar para poder leer la normativa, lo que es un poco extraño, a mí no me termina de convencer, pero bueno, los negocios son los negocios y cada uno tiene el suyo. Entonces vamos a hablar de cómo conseguir ver esas normativas de forma que podamos ver si realmente nos interesa y cómo podemos estar seguros de cuál es la que nos interesa para poder adquirirla y seguirla paso a paso. Y entonces, esto es lo que vamos a ver en este primer tema con la introducción, de forma que ya tengamos claro de cómo hacer el informe de cálculo, qué partes tienes que incluir en el informe y cuáles no. Además, como anexo en este primer tema he incluido diversas portadas de informes de cálculo para que tú puedas ver
en los diferentes sectores qué tipo de portadas se hacen en los informes de cálculo, qué ponen en cada portada y cómo se puede hacer una portada identificativa para tu proyecto. También he incluido una base, un documento de Word, que es una base de cálculo de un informe de cálculo. De esta forma vas a poder coger directamente el documento de Word, llevártelo para ti y vas a poder rellenarlo para que sea tu base para hacer tus cálculos. De esta forma vas a poder tener los parámetros mínimos que tiene el informe de cálculo. No olvides que para cualquier duda estoy en el soporte del curso y te ayudaré en todo lo que pueda. Te espero en la siguiente clase.